Se empieza a discutir cómo va a ser este año las tarifas de transición, hasta tanto se vayan descongelando de forma gradual y se negocie entre el Gobierno Nacional y las empresas prestadoras de estos servicios los nuevos aumentos. Mientras el Gobierno proyecta una inflación del 29% y los privados hablan de entre un 40 y un 50%, empezó a trascender cuál podría llegar a ser el porcentaje por el cual este año empezarían a pagarse tarifas más altas. El número estaría entre un 15 y un 20%, pero se harían cruces de información de cada uno de los usuarios para analizar si pueden ser beneficiarios de algún tipo de subsidios o no. Vamos a ver cuáles son los ítems que va a analizar el gobierno para ver si vos podés tener algún subsidio dentro de las tarifas de los servicios básicos. Por un lado va a ser la zona de residencia, el lugar donde vivas puede tener mayor facilidad a recibir subsidios, como no. Pero también todo eso se va a medir de una forma mucho más fina con los ingresos de cada domicilio, los ingresos declarados en cada domicilio y también con los gastos de servicios. Con los gastos de servicios que pueden ser la tarjeta de crédito, si tenés servicios de streaming, si tus hijos van a un colegio privado, todo lo que sean gastos familiares puede ser una variable a considerar para analizar si esa casa puede tener algún servicio de luz, gas, agua subsidiado. Vamos a hablar de este tema y cómo podría llegar a negociarse este descongelamiento con Gabriel Camaño de la consultora Ledesma, a quien ya tenemos en línea. Camaño, buenas noches. ¿Cómo prevén ustedes o cómo proyectan que puede llegar a darse esta pulseada entre los prestadores y el gobierno con un año que se esperaba que ya las nuevas tarifas estuvieran definidas? A ver, vos tenés dos componentes del ingreso, tenés las tarifas y tenés los subsidios. Lo que no vaya por tarifas va a ir por subsidios. Tanto en el gas como en la electricidad hay una parte de la boleta que está especificada ya, que tiene que ver principalmente con la parte especificada con el transporte y la distribución y los impuestos. Y hay otra parte de la boleta que tiene que ver en el caso del gas con el gas y en el caso de la electricidad con la generación, que no está especificada, que tiene, en el caso del gas está en dólares y en el caso de la generación tiene componentes en dólares. Y ahí entran a jugar los subsidios que paga el gobierno, digamos. Ahí, más que la inflación, lo que importa es la variación del precio del gas, por ejemplo, a nivel internacional y la variación del tipo de cambio, digamos. Este es un año en que estamos viendo que los precios de los commodities se recuperan. El año pasado fue la inversa, eso le jugaba a favor al gobierno, este año le va a jugar en contra, o sea que va a tener la presión también de la suba de los precios internacionales del gas y del petróleo, que le va a jugar en el costo del gas y en el costo de la electricidad. ¿Es posible que se mantenga un servicio con un aumento del 20% viendo que las empresas estaban esperando otro número? En realidad, si el aumento promedio de la tarifa final es 20%, lo que vamos a tener es un incremento de los subsidios. Las tarifas están congeladas desde 2019, o sea que ya serían 2 años de congelamiento. En el caso de la electricidad se llegó a pagar casi 2/3 del costo, digamos, que tenía el usuario, y ahora ya cayó por debajo del 50% eso. Pero pensar en todavía un crecimiento... no volvimos al principio de cuando se empezaron a corregir las tarifas con el gobierno anterior, pero hay un deterioro y los subsidios económicos vienen creciendo fuerte como porcentaje del producto y en el gasto. Entonces ahí el gobierno tiene un tema por el lado fiscal. Lo que no se compense va a redundar en menos inversión y en deterioro de la prestación, aunque eso no se ve tan rápido en el corto plazo. Tardamos un poco más en verlo. Ahora, vos hablás de que un aumento de los subsidios, ¿no? Que el gobierno, si no aumenta más el porcentaje de las tarifas, va a tener que incrementar los subsidios. ¿Hasta dónde golpea? Para que son los costos operativos correctos, así. Bueno, ¿hasta dónde golpea este posible aumento de los subsidios las metas fiscales del ministro Martín Guzmán, pensando que también al mismo tiempo tiene que seguir negociando con el Fondo Monetario, que ya había pedido reducir el gasto? Sí, el acuerdo con el fondo ahora, lo que por el discurso del gobierno está pasando después de las elecciones, ¿no? Ya queda para después de octubre. Y el gobierno empieza a mirar de acá a octubre con otro plan, digamos. Va a haber un plan de acá hasta octubre y probablemente haya una redefinición del plan después de octubre. De acá a octubre el gobierno quiere aplicar los menores ajustes de tarifa posible
porque lo que quiere generar es algún rebote, al menos transitorio, de los salarios reales después de 3 años y medio de caída sostenida de los ingresos, para generar alguna sensación de mejora en el poder adquisitivo, sobre todo lo que es la clase media, y que eso lo ayude electoralmente, digamos, después de un año muy complicado como fue el año pasado. En ese contexto es lo que estamos viendo, que quieren que las tarifas corran detrás de la inflación. Eso tiene como correlato que los subsidios van a seguir aumentando en el gasto y en el producto. El año pasado terminaron un poquito por debajo del 3% del PIB, y este año probablemente sigan aumentando en relación al porcentaje del PIB. La meta fiscal de este año no era complicada, un 4,5%, un 4% de déficit primario no es una meta complicada pensando lo que fue el año pasado y que buena parte del gasto COVID, si buena parte del gasto COVID se cumple, que se va, porque no volvemos a tener un ASPO. Pero bueno, todo este tipo de cosas como atrasar las tarifas de nuevo, no tanto como el año pasado, pero sí porque las tarifas corren detrás de la inflación, son el tipo de cosas que te van haciendo que algo que al principio parecía relativamente fácil de alcanzar deje de ser tan fácil, digamos. La meta fiscal no es complicada, la que se planteó el gobierno para este año. Pero bueno, este tipo de cosas hacen que cada vez no sea tan fácil. Veremos entonces cómo siguen las negociaciones. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. No, de nada.